La atmósfera en Georgia antes de las elecciones sigue siendo tensa, como señala FT. Las protestas en el país van en aumento, y algunos expertos opinan que la oposición está tratando de consolidar su control. Hay señales de que la crisis política podría intensificarse, lo que está generando preocupación. La situación en Georgia es alarmante para muchos. A medida que se acercan las elecciones, previstas para el próximo mes, la oposición muestra escepticismo frente a las acciones del partido gobernante Sueño Georgiano, creyendo que sus representantes están dispuestos a utilizar cualquier medio para mantenerse en el poder. Después de muchos años de integración en estructuras euroatlánticas, el líder de facto de Georgia, Bidzina Ivanishvili, ha reconsiderado su enfoque, percibiendo que su influencia podría estar disminuyendo. Actualmente, Georgia se encuentra en una posición política complicada entre Occidente y los estados del bloque BRICS, y los socios internacionales parecen estar preparándose para posibles escenarios de crisis. La atmósfera en Tiflis está cada vez más cargada. Algunos la comparan con las elecciones de 2012, cuando Ivanishvili derrotó a Mikhail Saakashvili. En ese entonces, los primeros años de su mandato estuvieron marcados por el optimismo y el progreso. Sin embargo, después de los eventos de 2008, relacionados con el conflicto y la crisis financiera mundial, se produjo un retroceso, y su administración comenzó a mostrar signos de autoritarismo y corrupción. Según muchos, esta trayectoria está repitiéndose bajo el actual gobierno. En la primavera de este año, decenas de miles de personas salieron a protestar contra la ley de agentes extranjeros dirigida a las ONG. Los críticos de la ley argumentan que no está diseñada para garantizar la transparencia financiera, sino para limitar las actividades de las organizaciones que supervisan al gobierno. También se propusieron nuevas leyes para regular temas relacionados con los derechos LGBT, lo que desencadenó un nuevo debate en la sociedad. El conflicto en Ucrania ofreció a Georgia una oportunidad inesperada, el estatus de candidato a la Unión Europea. Sin embargo, algunos analistas sugieren que Ivanishvili nunca tuvo realmente interés en este avance. La adhesión a la UE requiere reformas significativas, incluidas modificaciones en el sistema judicial y la gestión del país. A raíz de algunas de las acciones recientes del gobierno, el proceso de adhesión se ha congelado, aunque Ivanishvili sigue afirmando que Georgia alcanzará la membresía en 2030. A pesar de la presión y los obstáculos, la oposición está convencida de que aún tiene el control de la situación. Según sus críticos, Ivanishvili ha perdido la confianza de una parte significativa de la sociedad. Él, por su parte, habla de fuerzas ocultas que financian ONG con el objetivo de arrastrar a Georgia a conflictos internacionales. El partido gobernante afirma que la oposición actúa en interés de otras corrientes políticas, incluidas las que apoyan a Mikhail Saakashvili. Si solo los residentes de Tiflis votaran, la oposición probablemente tendría más posibilidades de éxito. Sin embargo, en otras regiones, como Akaltsikhe, muchos votantes siguen apoyando al partido gobernante. Esto se debe a que muchos empleos en estas áreas dependen de las estructuras estatales, y la población teme que un cambio de gobierno implique la pérdida de sus trabajos. El temor por las elecciones también afecta a jóvenes y estudiantes. Por ejemplo, Tamuna Uchice, representante de Transparency International, señala que en algunas instituciones académicas se ha presionado a los estudiantes para que participen en manifestaciones en apoyo al gobierno, bajo la amenaza de recibir peores calificaciones si no lo hacen. El alcalde de Akaltsikhe, Irakli Lazarashvili, niega que su partido esté buscando acercarse a Rusia. Según él, Georgia sigue comprometida con su curso hacia la integración europea, y este camino no cambiará. Los analistas estiman que el apoyo al partido gobernante y a la oposición está bastante equilibrado entre los votantes. Aproximadamente un tercio de la población aún no ha decidido su voto, lo que crea una situación de incertidumbre de cara a las próximas elecciones. En octubre, la situación política podría cambiar significativamente dependiendo del resultado electoral. Algunos observadores internacionales, como Sergei Naryshkin, han afirmado que si la oposición no gana, podrían producirse manifestaciones más intensas. Sin embargo, muchos consideran que estas afirmaciones son exageradas. Si Sueño Georgiano no consigue una victoria contundente, el partido podría intentar aferrarse al poder, lo que podría llevar a nuevas protestas. En caso de que el partido gobernante gane, es probable que Tiflis se aleje aún más de Occidente.
Sin embargo, si la oposición sale victoriosa, es probable que el país continúe su camino hacia una mayor integración europea. Eka Metreveli, directora del Fondo de Estudios Estratégicos de Georgia, señala que la mayoría de los ciudadanos georgianos aún desean un futuro europeo, a pesar de las dificultades políticas actuales. El Parlamento de Georgia aprobó en tercera lectura la Ley de Agentes Extranjeros, que ha generado reacciones encontradas tanto dentro como fuera del país. La oposición criticó duramente esta ley, llamándola rusa, lo que refleja el descontento de algunos sectores de la sociedad y de fuerzas políticas. La ley fue aprobada con 84 votos a favor y 30 en contra. Los miembros del partido gobernante, Sueño Georgiano, abandonaron el edificio del Parlamento bajo protección de fuerzas especiales, lo que refleja el nivel de tensión en el país. Aún queda por ver si esta ley pondrá fin a la crisis política en Georgia. Discrepancias sobre la ley. Los partidarios y detractores de la ley no lograron alcanzar un consenso. Los debates en el Parlamento no solo giraron en torno al contenido de la ley, sino también a los recientes eventos ocurridos en las calles de Tiflis. El tono de los debates fue muy tenso. Por ejemplo, el líder de la facción Movimiento Nacional Unido, Levan Kabeishvili, acusó públicamente a Dimitri Samkaradze, del Sueño Georgiano, de actuar de forma provocativa, lo que llevó a un altercado físico. Los partidos de oposición ya habían anunciado que no apoyarían la ley. El subjefe de la facción del Movimiento Nacional, Georgi Botkoveli, calificó la propuesta del gobierno como una manipulación política. La representante del Grupo de Reformas, Teona Akubardia, subrayó que Georgia debe seguir su camino hacia la membresía en la Unión Europea y evitar cualquier intento de volver bajo la influencia de Rusia. Reacción internacional. Estados Unidos y la Unión Europea expresaron su apoyo a la oposición. La directora de USAID, Samantha Power, manifestó su preocupación de que la nueva ley pudiera afectar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes. Los ministros de Relaciones Exteriores de 12 países de la UE, incluidos Alemania y Francia, instaron a las autoridades georgianas a mantener el rumbo hacia la democracia y el futuro europeo de la nación. Un grupo de parlamentarios europeos incluso propuso sancionar a aquellos involucrados en la aprobación de la ley. Algunos canales de televisión en Georgia, como Imedi Rustavi 2, informaron que el fundador de Sueño Georgiano, Vicina Ivanishvili, podría estar en la mira de sanciones estadounidenses. Según los medios locales, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Jim O'Brien, llegó a Georgia para discutir la situación y presionar a Ivanishvili para que retire o modifique la ley. Sin embargo, Ivanishvili se negó a reunirse con él, y en su lugar, el encuentro fue llevado a cabo por el primer ministro Irakli Kobakize. Protestas y respuestas. Mientras tanto, las protestas en Tiflis continúan. El 11 de mayo, unas 200.000 personas se reunieron en la plaza central de la capital, y estudiantes de 38 universidades declararon una huelga en protesta contra la ley. La policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los manifestantes, alegando que las protestas suponían una amenaza para el orden público. El 13 de mayo, los manifestantes bloquearon el acceso al Parlamento, lo que requirió la intervención de las fuerzas especiales para despejar el camino. A pesar de las protestas, el Comité Legal del Parlamento aprobó el proyecto de ley de forma acelerada. Perspectivas políticas. El primer ministro Irakli Kobakize declaró que la mayoría de los ciudadanos de Georgia apoyan la ley y que la oposición no logrará socavar las posiciones del partido gobernante. Según sus palabras, alrededor del 80% de los georgianos están de acuerdo en la necesidad de regular la influencia de los agentes extranjeros. Reacción de Moscú. Moscú con comprensión a la situación actual en Georgia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó que Georgia tiene el derecho, como cualquier otro país, de proteger su soberanía frente a injerencias externas. Peskov agregó que las amenazas de sanciones por parte de Occidente son un claro intento de intervención en los asuntos internos del país.